Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo podcast sobre monográficos en innovación educativa. Soy Noelia Valle y hoy vamos a hablar de una temática un poco compleja, tanto que el título lo hemos puesto a modo de interrogación. ¿Juegas o gamificas? Para ello he invitado a los profesores Mar Martín y Jaime Serrada, que van a presentarse a continuación. Hola Noelia, pues muchas gracias por invitarme a charlar este ratito sobre juegas o gamificas. Yo soy psicóloga clínica y trabajo en el departamento de formación y también soy profesora en el ciclo formativo de grado superior en educación infantil. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Jaime y soy también psicólogo, pero psicólogo educativo, y soy profesor en el grado de psicología y doy asignaturas principalmente de la rama de psicología educativa. Pues bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Estoy un poco coaccionada porque son dos psicólogos contra una bióloga, a ver cómo acaba esto. Cuidado, cuidado. Pero promete muy interesante. Pues tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy, porque este monográfico inicialmente iba a ser gamificación, pero cuando empezamos a indagar, ayudados por Jaime, que además ahora es el responsable de la formación en gamificación de nuestros profesores, pues nos dimos cuenta que no se podía quedar solamente ahí. Entonces queríamos hacer un recorrido por todas las estrategias, que yo creo que estrategias, herramientas, metodologías que tienen como punto común ese ambiente lúdico, ¿no? Que puede ser. Entonces, por eso yo lanzo la pregunta. ¿Tú, Jaime, en clase juegas o gamificas? Pues fíjate que esta pregunta es verdad que siempre ha tenido como mucha confusión, ¿no?, en ella, porque aparentemente cuando uno se mete en este ámbito de la gamificación parece que se juega en el aula. Pero una de las premisas básicas de la gamificación es que no es jugable, ¿no? Tú diseñas un sistema gamificado o gamificas la asignatura y los alumnos en el aula, por estar en un sistema gamificado de por sí, no juegan, no es jugable, ¿no? Como puede ser un juego de mesa, que desde luego eso sí que es jugar, ¿no? Entonces yo en el aula juego gamifico, pues bueno, hay alguna asignatura que sí es gamificado y luego hay asignaturas que no están gamificadas, pero sí que juego en el aula con ellos, ¿no? Entonces a veces propongo que juguemos a cosas, pues a lo mejor típicas juegos de campamento, juegos así para romper una dinámica o distender el ambiente, ¿no? Pero se puede hacer de las dos cosas indistintamente. Ahora, están totalmente relacionadas. Ahora vamos a meternos en detalle. ¿Tú, Mar, juegas o gamificas? Pues al hilo de lo que ha dicho Jaime, yo no gamifico. Yo no lo explico en un curso, ¿verdad, Jaime? Yo sí que utilizo mucho el juego en el aula, además que el ciclo en el que imparto, pues la metodología que utilizamos siempre para educación infantil propiamente es el juego. Entonces, ya que ellas y ellos van a ser técnicos en educación infantil y van a utilizar esa metodología, pues yo intento también que se identifiquen con ella y que aprendan así, de esta manera, que no solamente es para los niños. Bien. Pero eso, ya que dices esto de no solo para los niños, yo doy clases en biotecnología y en biomedicina, que a priori, pues claro, no son grados en los que se juegue. En todo caso, juega con las pipetas en el laboratorio y yo juego en clase. Y sí que me parece interesante que dejemos claro en este podcast, o que intentemos convencer a la gente de que se debe desestigmatizar el juego y la ludificación en la universidad, porque parece que como ya son mayores y estamos en un ambiente muy serio, ¿no?, y formándoles para ser profesionales, no está dentro. Pues bueno, a ver si conseguimos convencer a las personas que lo ven como algo negativo. Vamos a empezar, si queréis, entonces, hablando de los objetivos, ¿no? Porque como hay una clasificación enorme que queremos desgranar hoy con vosotros, yo creo que todo esto parte de qué objetivo tienes, ¿no? Entonces no sé si, Mar, tienes claro el objetivo para la primera fase de lo que podría ser un ambiente ludificado. ¿Cuáles serían? O sea, ¿tú por qué haces esos juegos en clase? Bueno, pues yo utilizo muchos juegos en clase, pues no solamente con el objetivo de formar en esas competencias profesionales en el alumno, sino también para trabajar otro tipo de competencias, ¿no?, en esta formación integral de la persona, que también se pueden observar y trabajar, ¿no? Y hablo de pues estas soft skills que también son súper importantes para ese desarrollo profesional que va a tener el alumno. Y
¿Algún objetivo nuevo, Jaime? Sí, yo creo que es fundamental partir siempre de un objetivo, ¿no? Como dice Mar, a veces te lanzas a hacer cosas en el aula por probar o porque está de moda y es un gran error, ¿no? Porque la innovación no responde a un objetivo o no se pierde, ¿no? No tiene sentido. Entonces hay que tener muy claro qué busco, qué quiero o qué intento o cuál es mi intención. Luego a lo mejor sale otra o no lo consigo, ¿no? Pero usar el juego en el aula, creo que además en la universidad, es verdad que quizás algunos grados son como más serios, ¿no? Pero lo contrario de jugar no es serio, es aburrimiento, ¿no? Entonces, de hecho, tú juegas por pura diversión. O sea, lo mejor de unos juegos es que te diviertes. Y si no te diviertes, ya no te gusta el juego. Si hemos tenido una experiencia es cuando juegas con alguien que se pica mucho, ¿no? O que se enfada y dice, pues ya no juego, ¿no? Porque deja de ser divertido. En cambio, hay juegos que son muy serios y estás jugando, ¿no? ¿Pero entonces tu objetivo es que se diviertan cuando juegas o qué otro objetivo? Porque Mar nos ha hablado de soft skills, pero seguro que más objetivos en estos juegos. Siempre que aplico un juego tengo mis objetivos pedagógicos también, ¿eh? Entonces algunas veces pues sería simplemente para motivar y crear un buen ambiente en el aula, que eso es súper importante para el rendimiento, eso ya lo hemos visto, ¿no? Hay estudios científicos que dicen eso. Otro objetivo, pues para adquirir ese conocimiento y practicarlo, aplicarlo. Y otro objetivo también tengo es el repasar, ¿no? Esos contenidos. Entonces, un poco dependiendo del objetivo que tenga, pues utilizo un juego u otro. Total, que no sé si llevamos 5 minutos, ya han salido objetivos más enfocados a las competencias, esas soft skills que comentabas, objetivos más motivacionales o emocionales, ¿no? La motivación, el ambiente de aula, la pertenencia de grupo, que es muy importante para el aprendizaje, y por último los más cognitivos relacionados con el conocimiento, los repasos, la evaluación, el aplicar lo que aprenden, o sea que es bastante amplio. Yo tengo aquí la chuleta de la infografía que hizo Jaime para su curso, que vamos a utilizar en el monográfico como guía, y él tiene una clasificación como de 5 puntos distintos, 5 tipos, aunque ahora acabamos de descubrir que puede haber un sexto. Sí, es verdad. Entonces, si queréis, hacemos un repaso por cada uno de ellos y nos dais ejemplos concretos, porque es que si no tenemos ejemplos nos cuesta verlo. El primero sería simplemente, si el objetivo, simplemente, con todo lo que conlleva, si el objetivo es esa cohesión grupal de la que hablaba Mar, el ambiente de aula, la diversión, que también puede ser un objetivo, que está muy bien. Entonces le llamamos punto lúdico. ¿Hay qué ejemplos? ¿Qué cosas haces tú, Jaime, dentro de esta clasificación en el aula? ¿Haces un Kahoot o qué puedes hacer? O sea, el punto lúdico es cualquier cosa que les genere una sonrisa, ¿no? Que distienda el ambiente y les atrape la atención, ¿no? O sea, puede ser desde cualquier tipo de aplicaciones de estas de interacción en el aula en el momento, hasta cómo diseñas una actividad, hasta cómo te cuentas un chiste, o sea, el humor, ¿no? Es decir, una actitud. Y entonces disfrutar de la enseñanza con ellos, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, estás en la presentación, en las diapositivas de clase de contenido, entonces entre una y otra pues aparece, yo qué sé, una tira de Mafalda, ¿no? O sea, como que rompe, esto es tener un punto lúdico, que es una actitud, o sea, que la llevas puesta, ¿no? O puedes directamente jugar a cualquier juego, o sea, proponer jugar a un juego de cartas, o sea, un juego ya hecho, ¿no? Ya creado. Y es simplemente con este objetivo de romper, de generar un clima, una cohesión grupal, etcétera, ¿no? Esto es como lo más sencillo. Y entonces, si uno quiere introducirse en este aprendizaje lúdico, esta es la puerta de entrada. O sea, tener este punto lúdico y probar. ¿No creéis que para eso, o sea, tiene que ir un poco innato en la persona, en el profe, ¿no? O sea, que yo creo que si un profesor pues poco chistoso o poco cómico intenta hacer esto, va a quedar un poco falso en clase. O sea, vosotros lo hacéis, tú pones a lo mejor una tira de Mafalda porque te sale y queda bien, pero ¿se lo recomendarías a cualquier profesor? Bueno, yo creo que la actitud lúdica se puede entrenar. No quiere decir que tengas que ser chistoso, ¿no? Que contar chistes, o porque el buen humor, si lo fuerzas, deja de ser buen humor. O sea, gente muy avispada en esto, pues no la que lo utilice. Pero puedes entrenarte en tener esta mirada de reto, desafío, de relativizar las cosas, de que hay cosas que no son tan serias y no pasa nada, ¿no? O sea, relativizar pues algunas entregas o algunos trabajos, bueno, pues le das un punto lúdico y la cosa se suaviza, ¿no? Pero es una mirada a la vida en general. Hay una autora que habla mucho de esto, ¿no? Inma Marín, y dice que la puedes entrenar y fortalecer, pero en la vida cotidiana. O sea, ves un semáforo y saltas el cebreado, ¿no? Y vas pisando con niños pequeños, pues te sale, o bueno, pues entrénalo. No, esto no es de niños, ¿no? Que decíamos al principio, o sea, jugar
es básico para el desarrollo social, psicológico y afectivo de toda la vida. Y a cualquier todas las edad, edades. a todas las edades. Es fundamental. Vale. Entonces, Mar, ¿dónde colocaríais esto que hacen la mayoría de los profesores? Y de hecho nos encontramos muchos proyectos de innovación que se llaman gamificación en la asignatura y están haciendo pues un Socrative, un Mentimeter, un Kahoot. Esto, que ya sabemos que no es gamificación, ¿está dentro de este apartado simplemente lúdico o ya es un aprendizaje basado en el juego? No tengo tan claro. ¿Cómo le diréis a los profesores que, para que, más que nada, que sepan nombrar en sus proyectos o en sus intenciones? Porque ahí yo creo que el objetivo es más entrenar esas soft skills, fortalecer, hacer aplicación de contenidos teóricos. Yo cuando lo hago en clase simplemente quiero chequear que han comprendido el contenido, pero en cuanto le meto el componente tiempo al quiz, pues creo que ya, y le pongo en los avatares y ya tiene una competición, hay un poquito de lúdico también. Pero mi objetivo es repasar contenidos y comprobar que lo han entendido. ¿Eso dónde me lo clasificáis? Eso, o sea, clasificar a veces es problemático. Ya, pero somos muy cuadriculados los de ciencias, lo siento. Ya se nota así. O sea, si por ejemplo haces un Socrative o un Kahoot el primer día de clase para que te conozcan o ver cómo responden, ¿no? Y preguntas cosas del verano, de cómo han vivido la pandemia, o sea, cosas también que no son curiosas. Esto es punto lúdico, ¿no? Pero esa es una herramienta digital ya elaborada. Si lo vas a usar para repasar contenidos o como cierre un tema, incluso con nota, ¿no? El Socrative te ayuda mucho a esto, que es parte de un examen final de un control. No sé si su percepción al usarlo es muy lúdico, ¿no? Porque en vez de hacerlo en papel, me lo haces online. Vale, genial, pero esto de lúdico no tiene nada, ¿no? Entonces es cómo uso estas herramientas y cómo las introduzco. Kahoot sí que tiene mucho tinte esto de lúdico, de la estética, la musiquita, tal, los puntos, hay una clasificación. Pero a lo mejor no lo viven como vamos a jugar, ¿no? Me lo voy a pasar un rato bien, vamos a divertirnos. Vale. Entonces ahí sería aprendizaje basado en juegos, ¿podría ser? ¿O no? Porque es un juego ya modificado, es un juego que yo he creado para ellos. Claro, pero en realidad no es un juego como tal, ¿no? Tú no juegas al Kahoot. No es un juego. Entonces no, pues no juegas a nada. Fuera. O sea, con mucho sería un trivial online. Bueno, pues si tiene unas reglas que las tiene y una clasificación, unos puntos, sí sería jugable. Pero si le metes demasiado contenido, rompes, entonces ya no me divierto. Tengo una tensión tremenda porque necesito contestar bien, porque me va la nota en ello. Entonces el jugador se sale automáticamente del entorno lúdico y no está jugando. Vale. Entonces, ponedme un ejemplo vuestro de un aprendizaje basado en un juego que hayáis usado y que sí que se encuentre dentro de esta clasificación. Pues aprendizaje basado en juegos es traes juegos al aula y por ejemplo puedes jugar al Virus, ¿no? Que este juego de cartas, o al Timeline de poner clasificar hechos históricos, ¿no? O el Dixit, o sea, hay un montón de juegos tal cual que tienen un aprendizaje emergente. Y entonces, si quiero trabajar, por ejemplo, la negociación o la comunicación, o la paciencia de que no te toca a ti, entonces yo tengo una intención educativa de vamos a jugar a esto y jugáis tal cual, gana este, aplauso, has ganado, ¿no? Y o al juego de la OCA, aunque fuera, y ahora vamos a hablar de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué te has enfadado tanto? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Por qué no has esperado? ¿Por qué no has negociado la respuesta antes de decirla si erais 3 en el equipo, ¿no? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo os habéis gestionado en el grupo? Que son estas competencias, ¿no? Más suaves, pero que las trabajo en terreno a través del juego de lo lúdico. Sí, yo por ejemplo en clase utilizo un tabú emocional, bueno, utilizo dos, un tabú para trabajar emociones, para que identifiquen y también para que comuniquen, para que trabajen la fluidez verbal. También utilizo otro tabú y así ellos sí que practican y sí que lo ven como un aprendizaje, como algo más, no solamente como con el juego, sino que a través de ese juego se motivan, además luego al final, venga, que yo quiero salir, profe, yo quiero salir. Y al final se motivan y aprenden y luego lo recuerdan, porque luego en el examen, ¡ay! Esto es el juego que hicimos, ¿no? Tal. O sea, que lo identifican. Entonces yo creo que para ellos lo recuerdan mejor. Y yo creo que ahí pues es un avance, ¿no? Que lo puedes hacer de muchas maneras. Y yo puedo dar una clase magistral y ya está, y lo pueden recordar, pero yo creo que así, de esta manera, lo recuerdan mejor. Lo viven, además. Porque lo viven, efectivamente, porque conectas al final con ellos y ellos lo viven. Vale, en vuestro caso, como lo veo muy claro y, a ver, no es sencillo, pero más fácil de aplicar porque impartís asignaturas relacionadas pues con estas competencias o skills, ¿no? Las emociones en tu caso o cosas más de didáctica. Yo tengo que enseñar fisiología.
Entonces, no existe un juego en el que los alumnos puedan practicar la fisiología. Bueno, podría haber simuladores. Yo utilizo simuladores en clase, de hecho. Los simuladores no tienen componente lúdico, son atractivos porque hacen experimentos que no podrían hacer, porque tendrían que trabajar con animales y demás. Podría ser un serious game, Jaime, a lo mejor en este caso. Sería ya nuestra tercera pata de esta clasificación. Totalmente sí, ¿no? Porque los serious game son juegos desarrollados intencionadamente para aprender una serie de contenidos concretos cerrados. Simuladores o incluso juegos que tienen formato de fichas, cartas, como si fuera un juego comercial, pero que lo ha diseñado un docente con unas reglas de juego, pero está incrustado el contenido pedagógico, académico, curricular que tengo que transmitir. Entonces los serious game son juegos serios, ¿no? Pero la forma en la que envuelven al quien los utiliza tiene una intencionalidad educativa, pero el envoltorio es atractivo. Pero hay serious game de 1000 tipos. O sea, hay gente que desarrolla serious game para sus materias curriculares, incluso en secundaria, primaria, que hacen su juego para su unidad didáctica de no sé qué. Entonces puede tomar mecánicas de otros juegos, como el juego de la oca o del parchís o lo que sea, y lo utilizo para mis contenidos. Los serious game tienen la dificultad de que incrementas el contenido a veces en detrimento de la diversión. Claro, y entonces este equilibrio es delicado. Pero el alumno dice, aquí lo que en vez de darme la clase tal, quieres que me la aprenda. Claro, sí. pero bueno, en cualquier caso es un aprendizaje muy práctico. Lo que estaba diciendo Marc, es muy vivencial y es mucho más práctico. Y yo creo que sustituye cosas que no se pueden hacer por diversas situaciones. Ahora en la pandemia lo hemos vivido más claro, no podíamos ir a los laboratorios. En este caso, bueno, pues hay prácticas y cosas que no se pueden hacer. Aquí en la universidad tenemos el Centro de Simulación Avanzada Clínico, ¿no? Que es una maravilla y podría estar dentro de este aprendizaje, es totalmente vivencial, pero es simulado. Y también tenemos una experta en simulación empresarial, que es Inmaculada Puebla, que organiza unos serious game, además, a nivel nacional e internacional, que es una pasada. O sea, que sí que sería un ejemplo. Pero cuando estabas diciendo lo de crear tus contenidos, Mar es experta en escape room educativos, en breakout, yo también he hecho mis pinitos con los escape rooms, y ahí estamos, bueno, sí que es un ambiente más lúdico, yo creo, que el hacer solamente el Socrative. Pero no, decías antes de empezar, hemos estado comentando, no es un serious game en realidad, es como una clasificación, un apartado nuevo, ¿no? O diferente. Bueno, depende, no, aquí Mar tiene más experiencia, pero depende de la intención con la que lo hagas. Puedes hacer un breakout al final del curso, el último día, para cierre de fiestas, ¿no? Colofón final. Más allá de los contenidos, de lo que entonces es totalmente lúdico, incluso pongo pruebas que no tienen que ver con mi asignatura, pues sería una experiencia, ¿no? Para unir al grupo como cierre final o como lo que fuera, ¿no? Si lo haces con contenido, o sea, que las pruebas, ¿no? Los retos tienen que ver con el contenido curricular. Es una mezcla. En mi caso sí que tiene que ver con los contenidos. De hecho, es mi última sesión de cierre para repasar. Para repasar todos esos contenidos. Entonces se tienen que haber estudiado toda la materia, porque si no, no van a saber las respuestas, ni saber las contraseñas, ni abrir los cofres, ni nada. Entonces tienen que haber tenido ese aprendizaje primero. Claro, esto me lleva como otro tipo de estrategias, las gincanas, los breakouts, el escape room, ¿no? Que es una actividad así ya grande que la puedes emplear. Yo la he empleado para evaluar, incluso con nota. Pero como se trabajaba en equipo, pues estaba trabajando la cohesión también del grupo, un montón de competencias. Perfecto. Y entonces lo ya más complicado, pero que yo creo que englobaría un poco todo, sería la gamificación. Eso es. Que yo creo que después de esto sé que nos va a quedar muy claro, no volvamos a llamar gamificar a cualquier cosa. De hecho, yo ya voy a desterrar las herramientas que estamos poniendo de Kahoot, Sócrates y demás, Mentimeter, porque no ni siquiera estarían incluidas en este monográfico. Pero entonces, ¿gamificar qué es? ¿Cómo si vamos ¿Cómo se a poner, define esto? Sí, ¿cómo se define? Y luego ya vamos ¿y qué necesito para hacer esto? Eso es. Gamificar es difícil de definir, hay muchas definiciones, de hecho hay mucha confusión en el término, ¿no? Porque no nace de la educación y para el ámbito educativo, ¿no? O sea, es bastante reciente, no tiene más de unos 10 años, pero se aplica en muchos, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito del crecimiento personal, del entrenamiento personal. O sea, hay aplicaciones de entrenamiento, de tráfico, que dicen, ¿no?, que están gamificadas. Es decir, el término se ha extendido muchísimo. Entonces, para educación o para el aula, que es la que a nosotros nos interesa,
La definición clásica es traer elementos mecánicas de juego a un entorno no lúdico, como sería el educativo, ¿no? Pero esa definición no te dice, no te ayuda, no te dice nada, ¿no? Y entonces hay autores que han hecho muchas otras definiciones. Yo de memoria, bueno, no voy a citar así ninguna, ¿no? Pero para lo que a mí es gamificar es que conviertes en un diseñador de una experiencia de aprendizaje. Entonces el profesor, que ya de por sí diseña experiencias de aprendizaje, más clásicas, más innovadoras, pero tú diseñas tu materia en relación a unos criterios, y en este caso los criterios beben del aprendizaje lúdico, del entorno lúdico de juego, ¿no? Entonces diseñas un entorno, un ambiente, un entorno en el que se va a desarrollar la experiencia de aprendizaje. Y esta experiencia de aprendizaje tiene como alma mater el juego. No el juego de que vamos a jugar, que se puede jugar, pero no de que vamos a jugar, sino qué experiencias recibo yo y vivo yo mientras juego algo. Cómo es la motivación, cómo es la cohesión de grupo, cómo es la superación de los retos, ¿no? El compromiso con lo que voy a hacer, la perseverancia, todo esto que nace de un juego de forma natural, estos elementos que emergen de un juego me los traigo a un ámbito educativo. Entonces diseño una experiencia de aprendizaje tocando estos disparadores. De tal manera que hay una progresión, bueno, eso ya sería más contar cómo, ¿no? Pero entonces es diseñar una experiencia de aprendizaje donde los alumnos se encuentran mucho más comprometidos con el aprendizaje, mucho más motivados y dan más de sí de lo que suelen dar. De tal manera que se encuentran trabajando, incluso haciendo cosas en un grado mucho mayor de lo que lo harían sin un entorno gamificado. Sí. No vamos a entrar en los cómo porque esto no es una formación, para eso pues que se apunten a las formaciones estupendas que tenéis organizadas, pero un consejo, es así, yo como profesor, bueno, a mí me han venido profesores que me dicen, es que mi problema es la motivación del alumno, estos alumnos no están motivados, ¿qué pasa? Que también hay algunos que te dicen, pues yo no tengo por qué motivarles porque tendrían que venir motivados. Esto es otra discusión, pero el profesor preocupado por ello, yo les suelo aconsejar, pues intenta gamificar. Ahora, lo que no sé es decir por dónde tiene que empezar. O sea, ¿qué les diríais de alguien que quiere lanzarse con la gamificación, que sabemos que es muy compleja? ¿Qué poquitos a poco puede ir haciendo? ¿Qué pasitos? Pues, a ver, yo le aconsejaría probar en alguna clase con algo, pues quizá que ya estuviera dado, que no tuviera que a lo mejor el profesor imaginar o pensar, que probase con un juego que ya exista, o con alguna dinámica fácil que pueda manejar. Y cuando ya él o ella se vea con confianza, ¿no? Porque el profesor también se tiene que creer. Claro, se lo tiene que creer, efectivamente. Pues ya comenzaría a complejizar un poco con otras herramientas. A meter esos componentes, ¿no? Y meter otras cosas, otros componentes. Como narrativa, puntuaciones, estas cosas, ¿no? Sí, o sea, desde luego para empezar, la puerta de entrada es tener esta actitud lúdica, este punto lúdico, ¿no? Entonces ir probando cositas, ir siempre a lo pequeño, porque a veces nos metemos a diseñar y dices, voy a hacer el super mega proyecto tal, y luego a lo mejor no les interesa lo que has propuesto. Eso te iba a decir, es que muchas veces pensamos, no, porque voy a hacer esto, y luego al final con lo más sencillo es con lo que más disfrutan, ¿no? Y lo que más les motiva. Entonces tampoco hay que hacer grandes cosas, sino empezar por lo pequeño, y eso ellos al final lo valoran. Sí, y también conocer al alumno, ¿no? Sus intereses, qué cosas les pueden motivar. Eso es muy importante, cosas, ¿no? también. Y sobre todo los objetivos. A mí tuve una experiencia con la gamificación un poco negativa, porque me dejé llevar por la moda, lo reconozco, y también, bueno, porque me utilizaron de conejillo de indias, unas pruebas, un TFG de unas alumnas de videojuegos que me diseñaron una gamificación estupenda para mi asignatura, pero yo no sabía el para qué lo estaba haciendo. Entonces, a mitad de curso, los alumnos me dijeron, mira, Noelia, déjalo ya. O sea, es que no necesitamos esto, nos interrumpe las clases, el aprendizaje, que de repente nos propongas un reto y unas puntuaciones, unas cosas. Y claro, es que ellos no necesitaban esa historia para la motivación, porque ya venían motivados. Entonces, en ese caso, es un ejemplo de no tenías claro el objetivo de para qué lo hacías, no lo necesitabas y no funcionó. Claro. Porque eso sí que es importante. Yo os decía antes, como bióloga, pues intenté hacer una búsqueda para intentar mostrar por qué el aprendizaje el juego es bueno para el aprendizaje. Es verdad que buscas en las webs de bases de datos científicos y te salen miles de artículos, porque es que está muy estudiado y muy demostrado. De hecho, uno de los primeros que me ha salido es en cetáceos. Quiero decir que no solamente el ser humano aprende jugando, sino que incluso los animales. Así que eso está demostrado. Pero sí que he encontrado cosas curiosas
por ejemplo, en la gamificación, un artículo así, es de 2017, no es muy reciente, se está usando ya para todo, como decíais, no solo para las clases. Entonces, hay unos autores que proponían utilizarlo para las terapias físicas, la típica terapia que te manda el fisioterapeuta o el médico, que tienes que hacer un tratamiento y que no lo hacemos. Sí. Entonces estaban usando técnicas gamificadas para mejorar la motivación, ¿no?, de los participantes, de los pacientes en este caso, y que sigan la terapia. O sea, que tienes gamificación en todas partes. Y esto me llevaba a pensar en claro, ¿qué componente tiene esto de la gamificación? Y es que te sube la dopamina, ¿no?, para meterme en la parte científica. Pero claro, la dopamina es importante para este punto motivacional y tal, pero también nos puede llevar a las adicciones. Entonces, claro, porque lo digo porque también encontraba otro artículo en el que han analizado, esto es muy interesante, han analizado los cambios en el cerebro. El cerebro es muy plástico y cambia en función de tus experiencias. Sí. Entonces lo han comparado entre personas que juegan a videojuegos más de 5 horas diarias, que se consideran, son profesionales, pero ya van más allá de lo necesario, y personas que no, que juegan muy poquito. Entonces sí que hay cambios estructurales en el cerebro, y han visto que tienen inhibidas áreas prefrontales, en la corteza prefrontal, que son responsables del control del comportamiento. Por eso estas personas han perdido como la inhibición y no son capaces de autocontrolarse y dedicar más horas de lo saludable. Y en cambio tienen reforzadas áreas visuales y motoras que les hacen pues ser más rápidos, ¿no?, en esos videojuegos. Esto era videojuegos. Entonces, a mí esto me llevaba, claro, me hace plantear muchas cosas. ¿En qué momento nos podemos saltar, ¿no?, esa barrera, ese equilibrio entre el aprendizaje que conlleva el juego y el crear adicción, y que ya los alumnos solo vengan a clase si les vas a dar puntos? Exacto. O si les vas a dar likes en tal, ¿sabes? Si solo buscan la dopamina, ¿no podría ser una motivación extrínseca? Totalmente sí, o sea, esto es una de las grandes discusiones, ¿no?, debates que hay. O sea, gamificar, no hay una cosa que se llama un sistema PBL, que es de puntos, insignias y tabla de clasificación, ¿no? Entonces, un sistema PBL no es gamificar, o sea, gamificar es más que eso. Entonces, usar un sistema PBL de hace esta tarea o entrega esto a tiempo y te doy unos puntos, ¿no? Entonces vas ganando puntos y entonces te pongo una clasificación a ver qué puntos tienen más de los compañeros de clase. Y entonces al final, ¿qué ocurre? Que si usas solo, exclusivamente un sistema de puntos y insignias o premios o recompensas externas, lo único que tiras es de la motivación externa. Eso. O extrínseca, ¿no? Entonces, el mecanismo de yo hago esto porque voy a... que no está mal, hay muchas cosas en la vida que lo hacemos así, ¿no? Pero cuando la recompensa no está, entonces la acción deja de realizarse, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene si no voy a recibir esto a cambio? En cambio, un sistema en un entorno, un aprendizaje en un entorno gamificado, se puede hacer uso de estos puntos, insignias, y que es un elemento más, pero es un elemento más dentro de todo un sistema gamificado. Entonces, ¿qué significa que es un sistema entero gamificado? Tiene una serie de elementos que lo hacen radicalmente diferente a este otro sistema extrínseco, que es buscar la motivación intrínseca, que es principalmente un sistema gamificado necesita y reclama una narrativa. Entonces, ¿en dónde involucras a los alumnos en una inmersión de experiencia? En la narrativa. Donde ellos se convierten en unos personajes o en la historia que hayas diseñado, tiene un sentido que yo haga esto porque la narrativa me lo pide. Y luego hay otro elemento capital que es la progresión. O sea, que el alumno va progresando, pueden ser niveles, pueden ser a través de insignias, puede ser, pero esta progresión voy recibiendo un feedback para ir a cumplir el objetivo que me propones. Yo creo también que una cosa que ha dicho muy importante es el darle el sentido, ¿no? Yo creo que ahí ya lo cambia todo, ¿no? Si el alumno lo vive, tiene esa motivación extrínseca pero también intrínseca y le da un sentido, entonces quiere decir que vamos bien, ¿no? Que no se va a convertir en algo adictivo. ¿Cómo se nota quién lleva más tiempo en la universidad, Jaime? Que nos ha metido el modelo pedagógico, por supuesto, y el educativo, ¿no? Darle el sentido a lo que estamos haciendo. Perfecto. Claro, es que al final estas cosas buscan que está la palabra de moda, el engagement. El compromiso, ¿no? Que yo pronuncio fatal en inglés. Pero claro, mantener ese compromiso es el reto, ¿no? Del profesor. O sea, que yo creo que es fácil enganchar al alumno con pequeñas cositas, pero hay que mantenerlo.
Yo creo que necesitaríamos muchas horas, Jaime, para que nos expliques bien la narrativa y demás. Yo creo que yo necesito siempre ejemplos para todo. Entonces sí que a lo mejor te pedimos si en algún momento abres tu clase o nos compartes unos instantes de tu aula virtual para que la gente pueda ver realmente a qué te refieres cuando hablas de este ambiente, esta narrativa, porque vamos. Y doy fe de ello. Yo sí que he visto su aula virtual del año pasado, ¿no, Jaime? Y es espectacular. O sea, es espectacular, así que yo animo a todos los profesores a que si Jaime da su ok y abre su aula virtual para que lo vea todo el mundo, yo creo que sí que se puede enriquecer y sacar cositas para que el profesor empiece a probar. Bueno, para probar algo, ¿no? Bueno, yo en realidad o sea, que he empezado también hace relativamente poco en este mundillo, pero a mí lo que más me sorprende de esto es la generosidad de tantísimos docentes de todas las etapas educativas. Entonces te metes en Geniali y hay cosas que alucinas, y entonces hay narrativas que están ahí, o sea, que están en abierto. Entonces, para aprender, o sea, para introducirse en este mundo de diseño gamificado de asignaturas o unidades temáticas, es muy útil mirar, a coger ideas, lo que hacen otros. Hay canales ahora empezó un canal en Twitch de Clara Cordero. O sea, hay un montón de recursos que entonces te activan cosas y te dan ideas. Entonces, si estás trabajando, estás en la materia, mirar a otros, dices, joder, qué buena idea, esta la voy a aplicar para mí. Justo. Y entonces hay un montón de narrativas, de gamificaciones ya hechas que están ahí expuestas, digamos. Sí, eso es cierto. Pero yo encantado de abrir lo que le haga falta. Sí, como te tenemos más cerca, pero claro. Es verdad, yo cuando creé mi primer escape room lo hice con un canal de Telegram, descubrí un canal de Telegram en el que todos los profesores compartían lo que hacían, pero compartían que te mandaban el enlace directamente. Sí. Entonces de ahí saqué muchas ideas para ir haciendo el escape room. Sí. Y ya para ir terminando, voy a terminar con un juego, claro, porque hemos venido a jugar. Es muy sencillo y no va a haber premio, pero os quería preguntar por cómo lo viven los alumnos. A ver, lo ideal sería preguntarles a ellos, pero bueno, eso lo haremos en algún otro momento. Sí. ¿Qué recibís por su parte? ¿Alguna vez habéis tenido quejas? Porque sí que puede haber algún alumno pues que no sea muy jugón, ¿no? Que para esto pues hay que ser también así, y que le parezca innecesario. Que a veces como las gamificaciones o los juegos o estas experiencias lúdicas obligan a trabajar en parejas o en equipos, se te puede quejar alguno. ¿Os ha pasado que se vuelvan competitivos y que vayamos en contra de la cooperación que se busca más en el ambiente educativo? ¿Cómo lo vivéis con ellos? O sea, yo creo que es importante, que también lo he dicho antes Mar, ¿no? O sea, conocerles. Entonces, si tú conoces a tus alumnos o cierto perfil o conoces algo que es la juventud hoy en día, ¿no? Hay cosas que sabes que enganchan más, o narrativas que enganchan más, o intereses mayores, ¿no? Creo que es muy importante hacer una introducción a este entorno o a esta narrativa antes de empezar. O sea, los alumnos se van dejando llevar. Entonces, es una cosa que se llama el onboarding, que tienes que currártelo mucho, porque no es... Ya es el primer día de clase y dices, vamos a hacer esto. ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Esto para qué es? Pero si te voy introduciendo, te voy despertando el interés, la curiosidad, incluso un mes antes de empezar las clases, mando un correo o un vídeo o no sé, cosas como que, ¿no? Para abrir boca, este gusanillo nos motiva a todos. Entonces llego aquí, oye, ¿esto qué es? Oye, ¿tú sabes algo de esto? Entonces se les coloca en una predisposición a introducirse en este sistema gamificado. Y entonces te compran cosas que dices, vaya, esto como cuando les cuente esto, pero ¿cómo van a aceptar? Pero si este onboarding lo has ido haciendo bien, ellos mismos se vienen arriba, ¿no? Y se retroalimentan. Yo la experiencia que tengo es que tienes que tener, o sea, tiene que estar el sistema bien ensamblado. A lo mejor luego los detalles o el día a día o este tema o esta misión o este reto, bueno, pues hace aguas o no lo engancha bien con la narrativa, ¿no? Pero si tú te lo crees porque crees verdaderamente que es que esto es mejor para vosotros, porque así es que os va a venir mejor para el aprendizaje, esta pasión se la transmites. Y luego son también benévolos. Hay veces que te pasan cosas y dices, bueno, es como que te lo aceptan, ¿no? Que a lo mejor no está hecho bien del todo. Yo creo que los alumnos lo agradecen al final. O sea, primero, ellos sí que tienen esa actitud, sí que vienen con esa disposición a ver que se van a encontrar ese día en el aula. Yo, por ejemplo, tengo siempre las últimas horas y al final los alumnos me lo agradecen, ¿no? Porque dicen, pues al final lo vivimos de otra manera, ¿no? Y también sí que es verdad, como dice Jaime, que si le ven ese sentido, el por qué se hace, pues sí que se implican más. Y a mí, por ejemplo, también me resulta
para mí como docente, más enriquecedor, Claro. porque yo sí que puedo tener esa relación más cercana con ellos, sí que se da un verdadero encuentro entre el profesor y el alumno, porque se identifican más contigo y yo con ellos. Entonces yo creo que ahí salimos ganando todos. Sí, yo estoy de acuerdo que en la interacción con ellos ganamos bastante con este tipo de métodos o herramientas, ¿no? El acercamiento a los alumnos. Luego son muy agradecidos cuando Sí. te das, o sea, ven que te lo has currado, o sea, que has empleado horas. Sí. Entonces dicen, ala, y esto lo he hecho esto es para vosotros. O sea, esto lo he hecho para vosotros, ¿no? Entonces entran en un, joder, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no vamos a dejar mal al profesor? Porque se sienten totalmente reconocidos y valorados. Sí. por el Fíjate que yo trabajo. creo que eso además hace que indirectamente, como está siendo un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de hacer las cosas diferentes, para ellos es un ejemplo que a lo mejor no es así muy... o sea, no es algo implícito, ¿no?, que tú les tienes que decir, pero que cuando luego a ellos les exijas, les pidas tareas, trabajos, porque al final estamos en un ambiente universitario y claro. estoy segura que vosotros luego sois igual de exigentes en lo que le pedís al alumno que el resto. Total. Ellos sienten que esa exigencia viene, o sea, de alguien que tiene derecho a hacerlo, ¿no? Porque es una persona que ha trabajado mucho por ellos. Yo siento un poco así, yo soy bastante exigente con mis alumnos y no se me quejan mucho y les pido tareas semanales porque, bueno, tienen a cambio a lo mejor ese punto lúdico. Yo creo que el resultado, desde mi experiencia, ha sido positivo al final. Bueno, por eso estamos aquí, Sí. porque somos unos motivados. Y desde aquí animo a todos los profesores a que por lo menos, o sea, que no hace falta tener si no eres humorista, evidentemente, pues no utilices el humor, o sea, tienes que utilizar estrategias que a ti te valgan y con las que te sientas bien, pero sí que animo a que hagan para motivar a sus alumnos y que se lo van a pasar muy bien. Yo quería decir que hay unos autores que también muy referentes en este tema, es Pepe Pedraz, siempre dice, dice, a gamificar se aprende jugando, no gamificando. Claro. Entonces, ¿quieres gamificar? Has jugado en tu mes a más de 3 juegos diferentes, porque del juego de la jugabilidad te nacen cantidad de ideas para luego tu sistema gamificado. Vale, pues vamos a acabar jugando. Venga. Bueno, antes de eso deciros que hemos adquirido una serie de juegos, hemos hecho una ludoteca, que era algo que propuso Jaime. Sí, Qué bien, muy bien. Jaime. Vamos a tener una ludoteca en Muchas gracias. innovación para prestar juegos a los profesores y aparte de prestarlos, para darlos a conocer y vivir en primera persona esos aprendizajes, vamos a organizar sesiones de juego, ¿vale?, para reunirnos los profes y entrenar, ¿no? Decía Jaime que se entrena también todo esto con el juego, pues eso haremos. Entonces, para terminar, os voy a lanzar una serie de... Vamos a jugar a la dualidades, es un juego que me acabo de inventar, en realidad. Entonces voy a decir 2 palabras, están relacionadas con estas metodologías y a la vez, rápidamente, tenéis que elegir una de las dos. Nos vamos a medir la coincidencia entre vosotros, ¿no? Ay, Que Dios sois mío. nuestros expertos. ¿Vale? A ver, Entonces, a ver. A que no son damos una, ya verás. relacionadas con el juego, el aprendizaje, el ABJ, la gamificación. Si yo os digo, ¿beneficios o problemas? Beneficios. Bien. ¿Individual o grupal? Grupal. No estaba preparado, que me lo acabo de inventar. ¿Analógicos o digitales? Analógicos. Analógicos. Ahí, lo habéis contestado a la vez, Juan. Sí. Ya no sé si piensas eso o ha sido Es para que, ganar. no, porque estaba pensando, es que yo digital hago poco, a mí me gusta Más presencial. meterme ahí en la piel, ahí. Sí, Bien, sí. bien, tocar. Tocar, sí. A ver, que no entiendo mi letra. Así. ¿En directo o asíncronos? Directo. Directos. ¿De un día o de un curso? De un curso. Pero y de un día también. Depende de lo que vayas a Ahí me has diseñar. pillado. Sí, sí, un curso es largo, ¿eh? Un curso Sí. es mucho. Un cuatrimestre. Un curso te lo dejo a ti, Jaime. Bueno, yo creo que podemos decir que 4 de 5 nos da. No está Venga, mal, está bien. ¿no? El premio a la salida, entonces. Pues vamos a ir terminando. Daros las gracias. Es que creo que este podcast era tan necesario. Sí. Era tan necesario que aclarásemos esos fallos, estas falsas creencias que tenemos respecto a la gamificación, al juego. Que bueno, yo os lo agradezco por mi parte, pero creo que en nombre de la cantidad de profesores que van a escuchar este podcast.
Y bueno, solo pues eso, daros las gracias enormes. Espero seguir compartiendo con vosotros muchas experiencias. Creo que Jaime además ha iniciado una comunidad de aprendizaje o va a hacerlo próximamente para que nos reunamos los profesores interesados en aprender y nada, os dejo que os despidáis. Pues nada, con mucha pena, que me da mucha pena a mí también me da mucha pena y muchas gracias a ti, Noelia, también pues por invitarme y por la oportunidad de expresarnos aquí y compartir estas cosas, ¿no? Así que mi agradecimiento va para ti y también para Jaime, que para mí ha sido todo un descubrimiento. Nada, yo gracias a vosotros, de verdad, y a todo esto que estáis montando desde el Instituto de Innovación. Creo que es súper necesario de tener un lugar en la propia universidad que te dé estas ideas, compartir estas inquietudes también. Y lo que haga falta, de tomarnos un café cualquier día para seguir profundizando hablando de esto, encantado. Pobre, no lo sigas diciendo porque ya hemos ofrecido tu Siempre aula a todo el mundo, así de qué más podemos hacer. Bueno, gracias a los dos de nuevo y hasta muy pronto. Muchas gracias.